exponga sus conocimientos al resto del planeta. Y te voy a contar algo, no, lo vas a exponer vos los conocimientos. Yo te voy a contar algo. Sí. 30 de marzo es una fecha muy especial para mí por dos razones. Por dos razones. Primero, 30 de marzo fue una manifestación. Primero porque cumple años un amigo. Amigo. Felicitaciones. Que no es amigo, que es amigo siempre y cuando le convenga. No, Gomía en la locura. Gomía en la locura. Mirá que dijo Sábato que la amistad es entre iguales. Totalmente. Sí. Entre iguales, si no, no es mentira. Bueno, y esa, por supuesto, una cosa muy, muy linda, muy Gracias, muy profunda. Y la otra porque el 30 de marzo fui en Cana. Yo fui en Cana en la movilización de la CGT. Por algo será, habrán dicho algunos. Sí, por agarrarme trompada con los canas. Esto fue en Rosario. 30 de marzo, de hecho, debe haber sido del 82, 83. Exactamente. Y la anécdota que te quiero contar, para darte pie a tu análisis, y vos es que el objetivo del 30 de marzo, te cuento porque vos sos un pibe. Sí, a mí me contaron. Y esto te la contaron, ¿no? Sí. No la viste. Yo a mí que me tocó vivirla, sí. El objetivo era llegar a las plazas de las grandes ciudades. Había que llegar, plena dictadura, los jóvenes por ahí no imaginan lo que era la dictadura militar. No, pobrecito, si alguno se olvidaba los documentos y salía a la noche, que yo tenía el pelo un poquito más largo. Esto es historia real y concreta, ¿no? Y ese 30 de marzo, el objetivo era llegar a las plazas. Había que llegar a la plaza, había que romper el paz, pan y trabajo, era la consigna de la CGT. Una dictadura medio ya en retirada, no estaba en el apogeo. No, bueno, es discutible, vamos a dejarlo a quien lo ha vivido ahí, ¿no? Sí. Pero sí, había un pueblo enervado, la dictadura había hecho todos los estropicios habidos y por hacer, que aún hoy... Mataron a un obrero ese día, el 30. Claro, y todavía hoy quedan los rescoldos de eso, ¿no? En fin. Ahora, era un hervidero el pueblo de todas las ciudades, me acuerdo, sí. Córdoba, Rosario, Buenos Aires, qué sé yo. Ya había esperanza en la democracia. Claro, y era un hervidero. Ahí para que se vayan y gozo y la alegría de se va a acabar la dictadura militar y marchar sobre las playas y que el espacio público vuelva a ser del pueblo. Sí. 24, 48, 72 horas después, ese mismo pueblo estaba llenando las plazas, aclamando y vivando a Galtieri. Explícamelo. Sí. No, esto no quita el hecho de que, bueno, no sé ahora los jóvenes si están sintiendo eso, que nosotros sí sentimos, que la Malvina es un pedazo de tierra argentina arrancada por el histórico piratismo inglés, ¿no? Sí. Piraterismo. Y ¿cómo me la contás eso? Vos sabés que quiero decir, en defensa por lo menos de una parte del pueblo argentino, nuestro invitado se debe acordar, en aquella manifestación, vivando a Galtieri por las Malvinas, una parte de la concurrencia gritaba Galtieri, Galtieri, prestá mucha atención, Malvinas Argentina y el pueblo de Perón. Bueno, eso lo recuerdo. Me parece que el sentimiento por Malvinas que nos supieron despertar desde la escuela primaria era muy fuerte. Y puesto en un momento la oposición a la dictadura o el tema de apoyar una cuestión externa digamos, iba en relación con nuestro patriotismo creado desde chicos, creo que prevaleció esto de manera fuerte. Y no sé si, digamos, no me atrevo a decir la gente estaba equivocada. En realidad era claro que había una conducción traidora de ese sentimiento. Que fue una percepción de por qué encarar la guerra, que bueno, hablaremos con nuestro invitado, sí. Porque esto llevó a muchos jóvenes al frente de combate, ¿no? Y a morir
por la lucha por la patria, por la Malvinas. Con 18 años. Sí. Ya nos van a contar. Sí, y fundamentalmente gente que por ahí no estaba capacitada. Estoy hablando que la mayor cantidad de combatientes vinieron de Corrientes, Misiones, Entre Ríos. Bueno, acá en esta ciudad tuvimos muchos, tenemos invitado uno de ellos. Y digo, qué cosa loca ese país que no suspendió el torneo de fútbol. No, claro, porque la dictadura justamente era funcional al mantenimiento de la dictadura. De dos cositas cortitas que me hiciste acordar, una no la conté nunca. Cuando estuve en La Plata estudiando, 76, 77, en pleno dictadura, una vez me pararon en la calle los soldaditos con la ametralladora. Y en un acto de inconsciencia, cuando me paró a pedir, me pidió los documentos, saqué el documento, se lo di, y se ve que había frío, y tenía un gabulán, y metí la mano en el bolsillo. Debo confesar que yo sabía que era romperle las pelotas al milico, pero después me di cuenta que un acto de inconsciencia total. Me podía haber matado como un perro ahí nomás, porque el milico se calentó y me gritó que sacara las manos del bolsillo. Y saqué las manos del bolsillo. Sí, ¿cómo se ríe? ¿Cómo uno puede rifar su vida por una pelotudez de un momento? Porque yo debo confesar que sabía que era temerario. Contextualizarlo para que aquel que lo vea entienda que eso que acabaste de hacer, que metiste la mano al bolsillo del gamón. Tuvo la intención de romper las pelotas al milico. Sí, pero realmente. Pero casi suicida. También significaba que te podía pegar un tiro por eso, ¿eh? Sí. Y automáticamente eras un terrorista. Sí, hubiera pasado como un terrorista. Y quiero mi humilde homenaje a alguien ya desaparecido, el negro Fernández Alegría, que me hiciste acordar cuando nosotros acá en Necochea fuimos a una misa en los Capuchinos, ese 30 de marzo, y de los Capuchinos teníamos que ir a la plaza. Y cuando íbamos llegando a la plaza, algunos milicos, se notaba que medio por compromiso, no se puede, qué sé yo. Y el negro Alegría en algún aspecto me hace acordar a lo que sos vos, tipo con mucha personalidad, bien plantado, con coraje en ese momento, pero le pegó una discursiada al milico. ¿Y usted quién es para decirme a mí que soy un ciudadano que no puede ir a la plaza de mi pueblo? Soy un ciudadano libre. ¿Usted qué le hizo? Y que el milico se apocó y pasamos todos. Mi humilde homenaje al negro ya desaparecido. Al negro. O sea que te cuento por qué fui en Cana y vamos con nuestro invitado, que es más interesante que todo esto. Porque también tenía que ver con el hecho de que hemos hablado en muchas oportunidades en este programa de la solidaridad y el compañerismo. Yo marchaba con un amigo, íbamos buscando la plaza, ¿no? Cuando llegamos al retén, en Rosario, muy violenta la Cana, otra característica, por supuesto, a este compañero, el Falasí, le pega en el pecho cuando quiere avanzar. ¿Viste? Y yo que así le pegué una trompada al milico. Bueno, me rompí la mano porque con el casco, qué sé yo, hace falta que te diga cómo terminé, ¿no? Claro, que te encanta. Bueno, vamos con el invitado. Dale. El doctor Julio Miguel Municoy. Qué gusto tenerlo. Sí, médico, exintendente. Bueno, una historia de vida muy interesante. Vamos a charlar con él. Vamos. Bueno, la verdad que yo quiero contarles también. Escuché su comentario del 30. Y yo también el 30 estuve en Plaza de Mayo. Ajá. Venía con un conjunto de médicos y profesionales, enfermeros del Hospital Posada. Yo trabajaba ahí. Así que el 30 también estuvimos y casi nos cagan a palo. ¿Plaza de Mayo? Plaza de Mayo. Claro. ¿Pudieron llegar a la Plaza de Mayo? Sí, llegamos. Qué bueno. Llegamos. Pero complicado. Y había, no sé, miles y miles de personas. Y veníamos de todos sectores. Nosotros veníamos del Hospital Posada. Eras, bueno, una pregunta, si se quiere, media tonta, pero ¿eras militante comprometido? ¿Estabas en alguna agrupación? Estábamos trabajando siempre como médicos. Yo en ese momento estábamos con Allende. Con Allende, ¿sabes? La agrupación de médicos del Bisonte. De Bisonte, de Moroni y del Partido Intransigente. Veníamos de trabajar en el peronismo de jóvenes y después con
con compañeros que eran, la mayoría de los médicos eran del Bisonte, bueno, yo me incorporé a trabajar con ellos. Está muy bien. Bueno. ¿Y qué pasó ahí? Esto que hablábamos recién con el Pato, ¿qué pasó? Que de esa movilización, 3 días después. Sí, yo creo que lo personal, como decía el Gaita, desde chico nosotros nos dijeron Malvinas son Argentina. Y las Malvinas son Argentina, primaria, secundaria, siempre nos dijeron. Y los ingleses ladrones nos quitaron las Malvinas. Y en ese momento, muchísimos que fuimos al acto del 30, volvimos a ir, pero no para defender a Galtieri, en lo personal, sino para defender lo que era la conciencia de poder recuperar las Malvinas. Así que bueno, ahí fuimos también muchos que habíamos decidido ir al 30 y muchos volvimos para el 2. Claro, causaba una emoción el tema de recuperar las Malvinas. Y la verdad, después la propaganda oficial, uniforme, porque no había mucha posibilidad de disentir, te asemella, como decía el Hitler, miente, pero dale con la propaganda. Fue una propaganda para ellos positiva, había pocos medios, no estaban los medios que tenemos ahora, y se escuchaba el 7, el 13 y 2 o 3, y que estaban todos metidos ahí. Y la marcha de Malvinas. La marcha de Malvinas, y las donaciones, y la gente que iba, ¿te acordás de los programas famosos de... las donaciones, y Pink y todo, y se fue llevando, y bueno. ¿Qué te llevó a tomar, cómo tomaste la decisión de ir como voluntario? Ya eras médico, ir como voluntario a Malvinas. Yo era médico, tenía una especialidad en anestesiología y también hacía terapia intensiva. Y cuando comenzó Malvinas, nosotros trabajábamos en el Hospital Posada, que era en ese momento el hospital más grande del país, donde estábamos entrenados para todo el tipo de heridas, de arma blanca, de bala. Y el jefe de servicio de anestesia nuestro nos convoca. Éramos aproximadamente 30 médicos anestesiólogos, entre hombres y mujeres. Y dice que la dirección del hospital, que lo manejaba un militar, el Hospital Posada, le había convocado a él porque faltaba un anestesiólogo para ir a Malvinas. Cuando dice eso de Malvinas, está hablando del frente de combate en Malvinas. En Malvinas. A la pucha. Porque siempre había pocos anestesiólogos en esa época, en el país, menos anestesiólogos de la Fuerza Armada. Así que bueno, firmamos todos una adhesión de que si nos convocaban íbamos, y a los 7, 8 días más o menos me llaman a mi casa y me dicen: ¿usted es el doctor Bonicoy? Sí, papá. ¿Usted firmó una nota para ir como médico a Malvinas? Sí, lo firmé. ¿Sigue igual? Sigo igual, le digo. Bueno, en 48 horas venga el combate de los pozos, que estaba ahí. Encima se llama combate. ¿No te di un poquito de miedo? Acá este combate de los pozos, ahí estaba. No, ya sé, pero ya combate. Le iba a preguntar, ¿y qué pasó en usted cuando lo dijeron? En 48 horas se presenta para ir. Y medio me movió un poco. Pero yo ya había firmado y yo estaba convencido, y yo iba. Mi mente era: voy a ir a ayudar como médico, ¿no? No iba. Y fuimos 2 del Hospital Posada, también el doctor Pagnini, también médico anestesiólogo. Así que los 2 fuimos a combate de los pozos, y donde está la Dirección de Sanidad del Ejército. Nos explican la situación y nos dan todo, la ropa, todas las cacerolas, cacerolitas y las pistolas. Y yo le dijimos: no, yo pistola no, le digo, yo no hice la colisión, y el flaco tampoco. Y dijimos: no, nosotros armas no llevamos. Si tuvimos un descargo, no la llevamos, y al otro día nos avisaban cómo teníamos que estar, y bueno,
fuimos con todo. Te quiero yo consultar, no sé si es un berrinche mío, pero me interesan detalles de tomaste el vuelo, subiste al avión, aterrizaron en un lugar donde había guerra, no debe ser como aterrizar ahora en Aeroparque. No, estaba ya medio complicado, era ya casi fines entre mediados de abril, tipo 20, 22, más o menos me acuerdo. ¿Habían llegado los primeros ingleses ya? Ya estaba el conflicto. Entonces nos habían dicho que íbamos a ir en un avión de la Cruz Roja, cosa que no fue. Nos llevaron primero en un Hércules hasta Comodoro de Rivadavia. Ahí nos tuvieron un día esperando. Nos decían que había problemas con los aterrizajes en Puerto Argentino. Al otro día a la madrugada nos llevan con las camionetas a otro Hércules. Subimos, estaba lleno de armamento, soldados, ¿viste? Y bueno, de ahí fuimos hasta Ushuaia, y en Ushuaia le hacíamos a 40 metros del mar la entrada, desembarco en Malvinas. A 40 metros para evitar los radares. Y en el fondo de la pista había 2 ships, nos contaban, ¿no?, que marcaban las luces y aterrizaba. Ya lo oscuro, aterrizar prácticamente. Aterrizaba. Los Hércules, la verdad que los tipos manejaban un paquete. Mientras daba vuelta, nosotros nos bajábamos y... con el avión en movimiento. Tiraban todos los artefactos de municiones, comida, lo que sea. Y ahí nos dejaron en la pista y ya sabían que íbamos nosotros y nos fueron a buscar. Perdón, ahí, vamos a detenernos en ese instante de subida y del medio del corazón de la guerra. Me podés tutear, tranquilo. Bueno, muchas gracias. En medio del corazón de la guerra. La adrenalina superaba el miedo superaba la adrenalina. Y ahí hubo miedo. Porque... Era un Hércules, no era un avión de Cruz Roja. No. Aparte es bueno decirlo. Si es un avión de Cruz Roja, se supone que no lo van a bombardear. No. Uno que no sea de Cruz Roja puede ser bombardeado. ¿No? Sí, había miedo. Y adrenalina también, porque vos calculás que llegás a un lugar que nunca pensaste que iba a estar, que eran nuestras islas, en pleno combate. Condiciones bastante complicadas porque nos decían que había posibilidad de un ataque aéreo de las fuerzas enemigas. Para darte tranquilidad. Sí, y con una cosa peor todavía. Cuando nos llevan al hospital, que no era un hospital, era un lugar que había sido una escuela que nos usaba. Claro, un hospital de campaña. No era hospital, pero no era el hospital de los Kerper, era el hospital nuestro. Lo habían hecho las 3 Fuerzas Armadas. Y me acuerdo que el mayor Ceballos, que era el director médico de Ejército, y agrupaba a las 3 distintas fuerzas, y nos presentamos. ¿Y ustedes por qué están acá? Y le mostramos la nota que nos habían dado. Faltan anestesiólogos y estamos acá. Sí, faltan anestesiólogos. Si hay en tal lugar, en tal lado de la República Argentina, ¿no? De las bases. Hay anestesiólogos militares. Bueno. Y nos dices, bueno, si quieren pueden ya volverse cuando puedan. No, le digo, ya estoy acá. Y no sé vos, flaco, le digo. ¿Cómo? Cuando ustedes llegan y se incorporan como anestesiólogos, decían que no hace falta y que se vuelvan. Pero si queríamos nos volviéramos, porque había que traer a los anestesiólogos que estaban en otros lugares de la Fuerza Armada. Claro, querían anestesiólogos militares, no civiles. No, el tipo dice, no, pero a ver, civiles si tenemos ustedes, si tenemos militares. Y digo, no, mire, yo de acá no me voy, porque así como llegamos, no me gustaría salir, le digo, y aparte ya estoy convencido, estoy acá y me quedé. En ese momento vos sentías, vuelvo a la cuestión existencial de ese instante, que se ganaba la guerra, pues ya sabía que se perdía la guerra. No, yo te cuento cómo fue
mi vida personal de Malvinas. Sí. Los primeros días había poca actividad, solamente la actividad como un médico de una guardia, viste que apendicitis, problemas de alguna quebradura, alguna caída de algún soldado. Cuando empezó ya, a partir del 1 de mayo, los combates, viste, dentro de la base, veíamos que la cosa se iba complicando y que nosotros ya nos llegaban heridos, había que operar, había que hacer el triage y había que estar operando en condiciones muy, pero muy dificultosas desde el punto de vista de la anestesiología. Calculá que donde operábamos era la cancha de básquet, imagínate una cancha de básquet, Sí. donde antes se usaba ahí para jugar al básquet, que se había dividido por unas cortinas que había ya ahí en dos. De un lado daba a un lugar donde se recibían los heridos, se hacía la clasificación, el triage, y en el otro había 6 mesas de estas así, blancas, donde operábamos. Un tubo de oxígeno, bolsita y máscara, y calentaban los ambientes cuando estaba muy frío, con bolsas ¿cómo se llama? Calentadores. No, calentador no, prendíamos ahí el alcohol, como calefactores, ¿no? calefactores. Claro. O sea, Ahí que no había, la lectura que vos hacés, que no había nada preparado, seriamente previsto para la contingencia de una guerra, Bueno, que lo primero que sabés es que va a tener bajas y o heridos. Ya te ¿no? digo, nosotros operamos los anestesiólogos con un tubo oxígeno, bolsa y máscara, y en ese momento no había como ahora. Ya estamos hablando que estaban operando y trabajando sobre fuego enemigo, ¿no? Bueno, amigo. Pero aparte, el postoperatorio, cuando salían los chicos, iban a unas habitaciones que eran antes las salas de estudio. En un catre estábamos, nos dejábamos en un catre recién operado con una enfermera y los médicos dábamos las vueltas y los revisaban, los controlaban. ¿Enfermeras argentinas? No, enfermeras no hubo. Enfermeras hubo nada más que en el Irizar, que yo las pude ver cuando llevé heridos, cuando se hizo cesar el fuego, llevábamos heridos a la Irizar porque no dábamos abasto nosotros. El Irizar era el barco. El barco argentino. Ahí estaban las instrumentadoras que eran enfermeras. Pero en Puerto Argentino no había enfermeras, había enfermeros. De las 3 fuerzas, Marina, Ejército, Aeronáutica y poquito de prefectura. ¿Y qué pasaba con la población? ¿Tenían ustedes algún tipo de contacto o algo? Sí, nosotros como ser médicos civiles, nos autorizaron a caminar cuando teníamos ganas por el pueblo. Claro, íbamos todo de verde. No le daban ni 5 pelotas a nadie. Me acuerdo de una anécdota de toda esta tristeza. A ver. En el hospital nos habían hecho para el frío una bufanda. A mí de Boca y al flaco de River. Porque yo era de Boca fanático y el otro de River. Y salíamos a caminar con la bufanda puesta. Estamos caminando ahí por las calles, pingui, viendo todo, conociendo todo. Chiquito, ¿no? Chiquito. Sí, chiquito. Y para el jeep, nos entró a cagar a pedo. Era el general Menéndez, que estaba a 2 cuadras del hospital. Ahí tenía todo. ¿Qué están haciendo con ese disfraz? Entonces le dijimos, el flaco era más irónico que yo. Mira, usted no lo conocemos. Yo soy el general Menéndez. La mierda, esa cagamos. Sí, usted es general Menéndez y nosotros somos médicos civiles voluntarios. Por lo tanto, no pertenecemos al ejército, somos ciudadanos civiles. Pues se queda, ¿viste? Nada. ¿Cómo? Civiles. Sí. Como no había médico anestesiólogo, nos convocaron nosotros, somos 2, acá estamos, y no sabíamos que no podíamos ir los civiles con una bufanda por el frío. Se subió, sigan caminando. Mira vos, un intercambio con el general. Y después aparecía con los últimos días, ya estaba muy complicada la situación, él
a dar la misa a la mañana con todos los heridos, todo, viste, con el bastoncito, todo. ¿Tenés testimonios de soldados? Por ahí son tristes los testimonios, pero también reflejo de lo que ocurrió, ¿no? Lo que me imagino que te ha tocado más de un soldado herido que ha venido del frente, y alguno diría algo, supongo, o tuve referencias del frío. El frío provocaba incluso falta de circulación en las piernas. El pie de trinchera. Pie de trinchera. Sí. El otro anécdota del pie de trinchera. Menéndez había dado la orden que si le sacaban una vaca, un ternero, todo, a un cordero a los Kelper, el del Kelper hacía la denuncia, y después había un tipo de represalia contra los que le habían robado. Tribunal militar contra un soldado nuestro. Y había tanta hambre en el frente, porque lo vio, por cómo llegaban los heridos, desnutridos. Y hicieron a estos muchachos. Empezaron a estaquear a los soldados. Estaqueaban a los soldados. Estaqueaban a los soldados argentinos, los militares argentinos. Que le robaban la comida. Previamente le afanaban la comida que le mandaban de acá. Sí. Bueno, perdón, pequeño, porque sí, dijiste cosas tan importantes, ¿no? Y digo, recordar, porque alguien que va a mirar este programa no sabe, que cuando se hizo la colecta de juntar el oro argentino para mandarle, no sé cuántos kilos y kilos de oro se juntaron. Mi vieja mandó totalmente, y no llegó ninguno. No. Mi tía, dos tías mías de Buenos Aires, que tenían una posición económica pero muy buena, porque los maridos eran viudas de gerentes de bancos importantes, cuadros y oro, le donaron todo. Mira. Y se perdió todo. Se perdió todo en las arenas del misterio argentino. Te termino de explicar lo del pie de trinchera. El pie de trinchera tiene una etapa, 3. Primero tenés frío, dolor, porque no tenés la circulación en las extremidades, las manos, las piernas, las orejas y la boca y la nariz. Viene una parte después, a la semana de anestesia, no sentís más nada. Está como si estuviese anestesiado todo. Y si no te tratás, hay una etapa que es muerte celular o necrosis. Cuando se pone negro, esa no circulación. Hay que amputar. Y lo cortás con la mano. Entonces, sí, trácate después. Mira. Cuando nosotros veíamos que los heridos no llegaban a esa etapa, pero deberían con una etapa de dolor y mucho sufrimiento, y nos contaban qué pasó, y nos estaquearon porque... Bueno, recuerdo el quilombo que yo hice con el flaco, y hablamos con el director, que era el mayor Ceballos, que era tipo extraordinario, y se enteró que lo que estaba pasando. Bueno, fuimos 4, él habla directamente con Menéndez. Bueno, ¿hablar con Menéndez? Sí, le pedimos, pues estaba recaliente, digo. Esto nunca se contó. No. Okay. Cuando fuimos a 2 cuadras que estaban ahí Menéndez, Ceballos le dice, bueno, estamos... Ceballos, el director del hospital. Sí, un mayor. Sí. Reumatólogo, capo total. Empieza a decir, no, escúcheme, usted no puede estar haciendo esta... Los oficiales maltratando a nuestros soldados. Nosotros lo estamos viendo porque nos llegan con los pies trinchera. Y dice, no, ¿cómo puede ser? Bueno, ¿cómo puede ser? Digo, si usted no da una orden y nosotros recibimos otra vez otro pie de trinchera por estancamiento, agárrese cuando volvamos. Así le dijo. ¿Agárrese qué? Cuando volvamos. Le dijo, ¿viste? Nos volvimos y después sí, recibimos algunos, pero era por el frente, estaban en los pozos llenos de agua, pero por estancamiento después nos subimos. Ahí el hospital no llegaron más. ¿Y cómo se vivía ahí? Ya ahí estás hablando de clima de derrota o todavía... Hasta el 3 de junio nosotros veíamos que cada vez nos llegaban más heridos, hacíamos el triage, la clasificación, que era un cirujano, un traumatólogo, un anestesiólogo, un enfermero y un radiólogo. Le sacábamos las placas, y decimos primero segundo cosa que es terrible eso, decidir quién va primero. Claro.
y que va después. Pero bueno, más o menos se iba llevando. Como éramos médicos civiles, a mí me permitían 2 o 3 veces a la semana hablar con el continente. Y el 3 de junio, el cumpleaños de mi mamá. Pido permiso para ir a hablar con ella, para saludarla, para decirle que estamos bien. 81 estamos hablando. 82. 82. No, claro, 82. 82. Bueno, llamo a mi madre. Si se muere cuando sabes que estaba hablando conmigo, a saludarla, que estaba bien, que estaba todo barro, que veníamos muy bien, que le iba a decir ahí. Bueno, estuvimos un ratito hablando y todo. Al lado mío, en el otro teléfono, había dos cabinas. Había un general, un coronel, no sé quién sería, que le hablaba a la familia y no sabía por qué seguíamos peleando si ya estábamos totalmente terminados. Es un 3 de junio. Estábamos derrotados. Ya estábamos. Y yo cuando recibo eso, me quedo en piola. Termino de hablar, yo lo quiero saludar al tipo, el tipo se me va. Cuando vuelvo al hospital, lo digo con el flaco y la gente dice, mira, escuché esto. Y si, ¿por qué no lo aprendimos si ya está tan mal? Vamos así, muriendo gente. Cosa que así sucedió hasta el 14 de junio, 10 de la mañana, cuando... O sea, del 3 de junio y después el 14... Sí, ahí se rinde, pero ¿por qué se rinde para mí? Está en el informe Rattenbach. A ver. Como Menéndez tenía 2 cuadras, a 2 cuadras tenía su casa donde vivía él, del hospital. Pero había antiaéreas. Cuando vinieron a hacer el cese del fuego, la Cruz Roja, nos dijeron, a Ceballos les dijeron, hay que hacer sobre antiaéreas porque por la Comunidad de Ginebra no puede haber al lado de un hospital tantos metros una antiaérea. El tipo no la sacó. Menéndez. No la sacó. El 14 nos estaban sacudiendo al hospital. Claro. Porque estaban los dos, todas las antiaéreas las estaban haciendo bola. O sea, nosotros tirábamos cerca del hospital, sí. Nos tiraban ahí. Y nosotros con el flaco a las 10 de la mañana operando con un casco porque nos sacudían, no a nosotros, sino a la antiaérea. Claro. Y cuando veo que se complicaba mucho, ahí se rinde a las 10 de la mañana Menéndez. Y nos toma prisionero Jenny. Cuando después de la rendición seguiste viendo cosas que te llamaron la atención. Y yo creo que nosotros después, bueno, estuvimos prisioneros, vinimos de Canberra. En los 2 días que estuvimos ahí en la intemperie y después en unos galpones, estaba lleno de comida que era nuestra, pero de que vos te imaginé, tarro, dulce leche, chocolate, lo que vos quieras. Bueno, ahí avanzamos todos lo que había. O sea que los ingleses no lo trataron mal, lo respetaron como combatientes. Hasta la pelea era morir. Prisionero, bien, como prisionero, pero ahí se terminó la agresión. Y Jenny Moore nos permite a nosotros terminar de curar a nuestros heridos ese día. Dice después, mañana ya se hacen cargo los médicos ingleses y a nosotros nos mandaron prisioneros, ¿no? Y volvimos el 19 en los aviones, en Palomar. Y ahí nos querían dejar, ¿viste? Y nosotros, en Blanca, ¿cómo nos va a dejar? Nosotros somos civiles. Nos fuimos a la mierda. Nos fuimos a la ¿Querían dejar donde? ¿En el Palomar? Sí, ahí en el... Y nosotros con el flaco dijimos, flaco, tenemos a 15 cuadras del hospital nuestro, de Posada. ¿Qué hacemos acá? Saltamos el cerco y nos fuimos a la mierda. Saltamos. Sí, nos fuimos. Te quiero consultar, porque bueno, con una vivencia tan fuerte, y la vida a veces tiene estos recaudos, estos caprichos, parece. Hizo el destino que seas el impulsor del monumento más grande que hay aquí a Malvinas, en Sudamérica, mirá, sí. A Malvinas. Épocas como siempre que estamos de crisis en crisis, y Corcho Municoy, que para el que no lo conoce, usted lo ve muy tranquilito, qué sé yo, era un tipo de un temperamento, cuando se le ocurre una cosa, te cuento el temperamento de Corcho. Bueno, no sé si habrá cambiado ahora con los años. No, estoy tranquilo.
Bueno, no había plata, pero el monumento se tenía que hacer. Y se tenía que hacer, y vos tenés que colaborar, y vos tenés que colaborar, y vos tenés que colaborar, y bueno, se hizo el monumento. Pero la pregunta es que después de desarrollar todo lo que quieras, yo era concejal en ese momento, y la verdad es que el monumento, no sé si decirte ustedes, por lo menos los combatientes de Malvinas, pedían que fueran a la gesta de Malvinas. Y la gesta implica todo. Nosotros queríamos que fuera a los héroes de Malvinas, porque no queríamos el reconocimiento a la dirección y a la cúpula militar. Obviamente, si los que estuvieron ahí querían que fuera a la gesta, aflojamos, dimos el brazo a torcer y el monumento a la gesta de Malvinas. Bueno, te tiro eso. Sí, nosotros también teníamos alguna controversia interna con todo. Pero la mayoría decía que esto fue una gesta y que fue una guerra y que nosotros habíamos luchado por Malvinas. ¿Cómo lo vivís? Y hoy lo vivo. Pasado el tiempo que pasó. ¿Es una gesta? ¿Un disparate de un.? No, fue un disparate de un loco. Para continuar con un tema político que estaban destruidos. Pero yo no voy a dejar de reconocer la historia de los soldados nuestros, de los oficiales. Nunca. Los muertos que tenemos, sagrados para nosotros. Y te explico, cuando se decidió hacer esto conmigo, el que nos presentó el proyecto, hizo. ¿Quién le presentó el proyecto? Midwall. Que ella ha hecho otro parecido más chiquito, una lancha en Capital. La verdad, estaba pasando mucho tiempo, no querían colaborar algunos. No, es entendible, ¿viste? Pero ¿sabes qué? Tuvimos un Jerónimo Venegas. Yo estaba políticamente con él. Y cuando le planteo esto, le digo, mirá, vamos a salir a manguear, nosotros vamos a poder poner empleados de la municipalidad de algunos y otros vamos a donar los veteranos, yo donaba mi pensión. Pero plata no tiene el municipio para hacer esto. Y salí a manguear. Y yo fui y la señora de la barriga, como es la del cemento. Fortabá. Amalita Fortabá, que siempre ayudó toda la causa Malvinas. Cuando le llevo y le planteo el proyecto y todo, dice, cuente con todo el cemento del monumento en lo que necesiten. Las toneladas que quieran, usted las pide. Ahí teníamos ya todo. Ya teníamos, claro. Parte del hierro lo donó Dualde de obras que estaban rotas, ¿viste? Y que habían quedado. Y después nos quedó bancar todo el tema, bueno. Hubo empresas que anónimas nos donaron, algunas del consorcio, empresas grandes de Necochea, y otras fue donación de la gente. Y así se hizo, 2 años donado. 2 años se construyó. Ahora yo me quedo pensando, no sé vos qué pensás, digo, lo que es. Tenés apuro, Corcho, ¿no? La gran paradoja argentina, ¿no? Entre tantas paradojas. Sí. Porque hemos estado acá hablando en este programa de lo que fue el debut de fuego de la Fuerza Aérea Argentina sobre la Plaza de Mayo, matando 356 civiles, niños y 600 y pico de heridos. O sea, a partir de ese momento uno dice la Fuerza Aérea Argentina es la cara del demonio. Sí. Ahora, la verdad que la actuación que tuvieron en Malvinas, espectacular, volando a 1 metro del mar cuando decían que era una cosa imposible, porque en inferioridad de condiciones técnicas. La gente de Fuerza Aérea espectacular. Fue una cosa extraordinaria, qué paradoja. Dicho por los mismos ingleses. Lo dicho por los mismos ingleses, qué paradoja. Aparte le metieron unos confites importantes. Digo, qué paradójico. La misma Fuerza Aérea que bombardea a su pueblo, después tiene una. Y en la conducción, ya no estaba el almirante Rojas. Eso no. Y bueno, lo tenemos ahora al amigo Trump. Bueno. Que combate medio mundo porque se le ocurre a él. Acá hay odio y tira bomba, mata gente. Y parte de la sociedad, Estados Unidos, se lo está. Y acá tenemos uno que también lo aplaude, ¿viste? Acá tenemos uno que también lo aplaude. Lamentablemente vamos a tener consecuencias, me parece. Después mirando para atrás, que seguramente uno ya en algún momento mira para atrás, ¿volvería a hacer política? ¿Te trajo satisfacciones, dolores de cabeza? La verdad, son intendentes con triunfos, digamos, si uno tiene que hacer una evaluación, dice, tuviste logros, tuviste reconocimiento y tuviste problemas y dolores de cabeza también. Ahí, como todo persona que quiere hacer algo. Pero yo te digo, no tengo duda, volvería.
Trabajé muchísimo. No me consta, no quiero hacer un autoelogio mío. Yo estaba a las 6 de la mañana. Sí. Me iba a las 8 de la noche. Y éramos todos los días así. Yo tengo una sola cosa autocrítica importante que me pasó, que fue cuando Rucauf me llama, ¿no? Y yo ya había ganado. Había ganado la reelección, Corcho, sí. Y muy bien. Y había ganado, y me llama, me dice, no, tenés que venir al quilombo con idioma, con el salud. Tenés que venir, sé que vos sos duro, porque ¿verdad? Habíamos hecho un cambio de todo el funcionamiento de la municipalidad. Sí. Digo, no, a mí me votaron para ser intendente, le digo. Y me dice, no, pero escuchame, tenés que venir. Porque después tenemos que darte ayuda para los asfaltos, ¿viste? Medio como... Sí, sí. Digo, bueno, deme 24 horas para contestarle. Bueno, le digo, momo, ya pasa esto. Tengo que ir, y si no, vamos a tener, según, no me lo dijo en la cara, pero me lo dio a entender. Vamos a tener problemas con la obra pública, con las cosas. Y me dice, bueno, anda, tenés que ir. Bueno, yo creo que eso fue un error mío. No te había dicho, no, pero bueno. Eso desencadenó una serie, porque, viste, decía un amigo, el poder no se presta. Vos eras el intendente elegido y tuviste que prestar el poder, digamos, entre comillas. Y bueno, y nunca es lo mismo. No. Y hay, bueno. Y no es lo que la gente eligió, por supuesto. No. Yo quiero cerrar lo mío, por la fecha en la cual estamos volviendo. Yo te puedo interrumpir con algo. Por supuesto. Sí. En algún momento, en otro momento no da para hoy. La guerra fue horrible, la pasamos bien y mal, pero el post-Malvinas, no se sabe lo que sufrimos todos los veteranos. Bueno. No saben lo que sufrimos todos los veteranos. Y el caso tuyo, que no es de los peores, porque tenés una profesión. Yo tenía tratamiento psiquiátrico, tenía psicológico, yo tenía laburo, pero los chicos del norte, que habían hecho bola, que nadie les daba nada, que en el mismo ejército los maltrataban, hubo suicidios, que eran los loquitos de la guerra, entonces no le daban laburo, y hubo suicidios mayores que los que murieron en el correr de los años. Mira, más de 600 entonces. Tenemos toda una historia horrible de post-Malvinas. Digo, mirar los hechos con la luz prestada de la historia es falso. Pero vamos a subirnos sobre la luz prestada de la historia. ¿Volverías hoy? Sí. Si pasa eso, ¿volverías de nuevo? Sí. ¿Con las mismas Fuerzas Armadas, con los mismos generales, con esto? Y si supiese que todo esto, no sé. Pero por Malvinas y por mis soldados, no tengo problema. Claro, ten en cuenta que él es atender los soldados, los que están en el frente. Yo fui médico. ¿Sabes por qué pregunto eso? Porque yo hice varios laburos con excombatientes y todos, 100%, me dijeron exactamente lo mismo. Sí. Yo volvería. Y con lágrimas en los ojos. Oficiales, suboficiales y sub. Yo lo único que no vuelvo. Un médico que estuvo en el frente, no sé si escuchaste y si escucharon, que estuvo operando con el casco puesto porque caían. Yo no vuelvo, y lo respeto a los familiares, a los soldados que han ido a Malvinas a ver a sus seres queridos enterrados. Yo me han invitado a ir a Malvinas. Al cementerio Al cementerio, de estar ahí. Yo dije, mientras tengo que meter el sello de la Falkland, no. El sello de la Falkland, no voy. Ojalá pueda ir con el sello nuestro argentino cuando lo recuperemos por las buenas. Por las buenas. Corcho, ha sido, la verdad, extraordinario para nosotros. Y te quiero agradecer, pero infinitamente, tu predisposición y tu gesto de venir a contar estas cosas que son muy serias, muy, muy, muy sagradas para uno, si quiere, vivencia. Y el tema de exponerlas aquí con nosotros es un gesto que, bueno, valoro mucho. ¿Vos me dejás que yo le haga un agradecimiento? Obviamente tengo una marcada posición antinorteamericana desde toda mi vida. Pero ¿me dejás que lo despida haciendo una copia, un remedio de un saludo norteamericano? A ver, ¿cómo? Gracias por los servicios. Realmente, gracias por los servicios a la patria. No sé si vas a decir algo, Corcho. Sí, yo quiero agradecer la invitación
Esto es parte de lo que vivía y mucho más. Pero más que nada, darle mi honra a los veteranos muertos, a sus familiares. Y ahora hemos cambiado un poco también el discurso. Estuvimos el viernes reunidos los veteranos en nuestra sede. Quiero felicitar a los que estamos vivos ahora. Claro. Porque también nosotros merecemos que los que estamos vivos lo reconozcan. Claro, la honra. Claro que sí. Hemos cambiado el discurso. Siempre decimos primero los veteranos muertos, los familiares, y a partir del viernes de la reunión que tuvimos, una discusión linda, importante, dijimos, loco, y los vivos, y los que estuvimos, y los familiares que sufren por nosotros, acá estamos. Honremos la vida. Sí, señor, con el reconocimiento. Gracias por muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Águila de fuego verde, ven a mi casa.